tal y tal, o sea, también había hombres que fueron excluidos por esto, pero por género fue de gajo a todas las mujeres. Entonces, como producto del feminismo que justo busca construir la libertad y la igualdad para todas las personas, la perspectiva de género toma estos principios, ¿no? Toma los principios básicos de la modernidad, que también son los principios de los derechos humanos, y en ese sentido tienen una relación que debería ser muy fluida, pero que todavía cuesta. Entonces, recordar que la perspectiva de género lo que busca es el pleno reconocimiento para todas las personas, no solo para las mujeres, de la libertad, la dignidad, la igualdad, la no discriminación. Bueno, digamos, desde la perspectiva de género hay un interés de trabajar en el Estado. Ha sido un debate dentro de los distintos feminismos si sí nos interesa el Estado o no, si creamos nuestra República de las Mujeres y los demás nos hacemos un lado, etc. Pero por lo menos desde quienes plantean la perspectiva de género, sí hay un interés en que quien garantice esos principios que plantea la perspectiva de género, si bien se sostengan desde una cultura igualitaria, libertaria, tal y tal, el Estado sea el garante en ese sentido. Y por esa razón, muchas de las propuestas que se han hecho desde los movimientos de mujeres van en esa línea, van a incidir en Naciones Unidas, van a crear leyes, van a crear instituciones, van a buscar que el Estado, o sea, no interesa eliminar el Estado o eliminar la familia, no interesa eso, sino que se eliminen los elementos discriminatorios y desiguales y que asuman esta parte, ¿no? Y ahí, digamos que se han hecho propuestas o desde la perspectiva de género se ha aportado mucho en la manera de complejizar tanto los principios como las acciones que se pueden realizar desde el Estado. Por ejemplo, todo este debate de si la ley no sirve porque se aprueba y no se aplica, etcétera, etcétera, ha llevado a reflexiones, por ejemplo, que suena muy simple, pero bueno, sí hay una parte formal, ¿no?, de esos principios, de los derechos que construimos, pero también nos interesa reconocer que de eso formal se traduce en la realidad o se traduce en los sustantivos. También en esa línea se ha buscado complejizar los análisis respecto del Estado y ahí también de la ley, como este lenguaje común para relacionarnos y comunicarnos en el Estado y como ciudadanía, en donde se plantea, bueno, sí tenemos la ley como tal, pero también tenemos la estructura y quienes aplican esa ley, y eso puede modificar radicalmente lo que está escrito ahí. Y también tenemos la cultura ciudadana, y qué pasa con las personas, conocen o no esa norma, cómo la interpretan, etc. Y eso siempre se toma en constantes relaciones, ¿no? Y eso es lo que también nos permite identificar, bueno, qué pasa con lo formal, qué pasa con lo sustantivo, y desde ahí se hacen, digamos, evaluaciones más complejas, diría yo, ¿no? Pues sí, hacemos una ley, ¿no?, creamos las leyes de igualdad o las leyes de violencia, pero ya sabemos que la ley no va a cambiar la realidad, y entonces ahí vamos y construimos las guardias y construimos los institutos de las mujeres, pero ya sabemos que las personas en esas instituciones pues no van a garantizar que se aplique la ley como queremos, entonces vamos y capacitamos de las instituciones, etc. Entonces, estos ejes, digamos que no solo marcan el análisis que se hace desde la perspectiva de género, sino también la agenda y la acción que se realiza. Y en ese sentido, digamos, estamos constantemente recordando que estamos en el marco del Estado, y estamos en el marco de la ciudadanía, y en un sentido de, como se ha estado mencionando aquí, bueno, hay un ámbito político
y bueno, desde la perspectiva de género justo es la pelea de que lo referido a la sexualidad no quede fuera de lo político, sino colocarlo de nuevo. Y también con la ley o lo jurídico y con el Estado, pues que sea exigible y que sea justiciable, ¿no? Y ahí tal vez entra un poco como este debate o los criterios que nos interesarían en las políticas de seguridad, puede ser o de prevención. Muchas de las primeras leyes que se crearon sobre violencia intrafamiliar, pues dijeron, ay, sí, les damos la ley que se defina violencia intrafamiliar y pues no hay manera de exigirles a las instituciones, ¿no? O no hay, sí se crean las FABIs, pero no tienen ninguna facultad para hacer nada. Pues bueno, esos errores, digamos, nos han permitido también ir construyendo cada vez leyes o instituciones donde podemos colocar mejores elementos que permitan hacer exigible y justiciable lo que se va a construir. En eso creo que es importante acotar que es distinto los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos con una perspectiva de género. Tienen relación, pero no es lo mismo. O sea, los derechos humanos de las mujeres sí están refiriendo a los sujetos de género mujeres que han sido excluidos y que se necesita evidenciar su particularidad y su especificidad para que tengan las garantías necesarias y acceder a sus derechos. Pero la perspectiva de género da herramientas mucho más complejas para entender los derechos humanos y aún los derechos humanos de las mujeres. Lo quise colocar también como para ir diferenciando de manera más detallada, pues que género no es sinónimo de mujeres y que todo lo que tiene que ver con las mujeres necesariamente es algo que se está realizando con perspectiva de género. Y bueno, yo pienso que entre los derechos humanos y la perspectiva de género hay una relación, sobre todo de coincidencia respecto de cómo se asume el Estado y de los principios también desde los cuales tienen dirección de su trabajo o de sus propuestas. Ahora, para transversalizar la perspectiva de género, pues obviamente es qué es lo que se transversaliza, cómo se transversaliza, cuándo, quiénes, etc. Pues creo que en primer lugar es importante entender que lo que se transversaliza de la perspectiva de género pues son sus contenidos y en primer referente son los principios, ¿no? Lo que interesa que esté presente en los análisis, bueno, si se institucionaliza, pues que se incluyan en el quehacer, pero también si se hace una investigación, por ejemplo, bueno, es tener claridad pues de los principios que ya vimos que es libertad, igualdad, no discriminación, etc. Bueno, ahorita vamos a detallar cada una de estas preguntas un poco más, pero ayer lo mencionábamos un poco, como en algunos proyectos dicen, bueno, lo desarrollamos y ya al final tú le pones eso de la perspectiva de género, ¿no? Como una idea de que la perspectiva de género, que también se ha difundido mucho, es lenguaje no sexista, ¿no? Entonces ya nomás le revisas que diga las y los y ya con eso la libramos, ¿no? Entonces, bueno, transversalizar la perspectiva de género implica desde el propio diseño hasta el punto final de la evaluación, o sea, va en todo el ciclo, se tiene que incorporar como tal, ¿no? Y hay un debate también muy interesante de, pues, quiénes lo hacen. Lo hace la consultora o el consultor externo, llega y lo pone y se va, o lo que nos interesa es que el propio personal, si son instituciones o quienes realizan las investigaciones y los proyectos, sean ellos mismos quienes tengan estas capacidades y lo realizan. Eso implica que el trabajo desde la perspectiva de género
es multidisciplinario, ¿no? Tiene también distintas experiencias, ¿no? Y ahí hay coincidencias con algunas disciplinas, hay diferencias con algunas disciplinas y experiencias, y eso implica ajustes y debates, ¿no? En ese sentido también hay, digamos, como una premisa metodológica en donde quienes trabajamos con la perspectiva de género no es que seamos expertas en todo, ¿no? Pero por lo menos sí sabemos cuáles son esos referentes que ayudarían a garantizar que esté la perspectiva de género y que implica un diálogo directo con las otras personas o con las otras disciplinas. Entonces, solo para verlo de manera un poco más concreta, 4 son los principios que sí son como mínimos para tener siempre presente en la revisión desde la perspectiva de género, que es la libertad, la dignidad de las personas, y no es un debate menor cuando hablamos de sujetos de género, o sea, la modernidad se sustenta bajo el argumento de que las mujeres no son libres, ¿no? Las mujeres no pueden decidir, no pueden razonar, por lo tanto tampoco son ciudadanas, no son iguales en eso, ¿no? 2 siglos llevamos, un poquito más, en ese trabajo de construir para las mujeres y en igualdad también para los hombres este principio de libertad. Ahora, la igualdad, digamos, de la definición tradicional desde los derechos humanos con una perspectiva de género se ha complejizado por lo menos en 2 elementos, ¿no? Hay igualdad formal, que ya lo veíamos, y hay igualdad sustantiva. Muchos de los... A ver, esta manera tiene que ver también cómo cuando se reforman las constituciones o cuando se se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, los estados dicen, bueno, pues ya lo declaramos ahí. Esta definición de términos que queremos trabajar en esta próxima hora va mucho en función de 3 actividades principales que están bosquejadas o definidas, desarrolladas aquí en la propuesta. En la página, en la tercera hoja de la propuesta, al final hay un apartado que dice descripción de actividades principales. La primera es desarrollo y aplicación de los instrumentos para el monitoreo de la política pública de prevención del delito y seguridad ciudadana en las 6 ciudades con el acompañamiento de expertas y expertos. Y luego la segunda es el monitoreo permanente de los medios de comunicación en relación a temas de seguridad en las 6 ciudades para informar en tiempo real sobre el curso de la agenda desde lo local. Y una tercera, monitoreo de la política pública de seguridad de los gobiernos municipales y estatales desde la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la perspectiva de género. Y hay otras actividades que están aquí enunciadas, pero que este ejercicio que haremos en los próximos minutos realmente obedece a estas actividades primeras que acabo de mencionar. Entonces, la pregunta que nos toca abordar aquí en esta discusión es la de, pensando en el planteamiento que hacía Fran sobre seguridad ciudadana, que reflexionáramos un poco con respecto a qué encontramos cercano y qué se puede recuperar de esta concepción de seguridad ciudadana y que pudiera guiar esta